Señores claustrales, sentaos y cubríos. Se abre la sesión. El señor secretario general leerá las actas de nombramiento de doctores honoris causa por la Universidad de Extremadura de los excelentísimos señores don Miguel Cordero del Campillo y don Jorge Mario García Laguardia. La Junta de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el 14 de diciembre de 1993, tomó el acuerdo de nombrar doctor honoris causa al excelentísimo señor don Miguel Cordero del Campillo, de conformidad con la propuesta presentada por la Facultad de Veterinaria y en virtud de sus méritos contrastados en el campo de la parasitología. Asimismo, a propuesta de la Facultad de Derecho, la Junta de Gobierno de esta universidad, en sesión del 22 de febrero de 1994, acordó otorgar el doctorado honoris causa al excelentísimo señor don Jorge Mario García Laguardia, en atención y reconocimiento de sus méritos relevantes en el campo del derecho público hispanoamericano, de lo cual, como secretario general, certifico y doy fe de la presente acta, visada por el magnífico y excelentísimo señor rector y sellada con el de esta universidad, en Cáceres, a 27 de mayo de 1994. Los señores decanos y padrinos se servirán a acompañar a los excelentísimos señores que van a ser investidos doctores honoris causa. El padrino del doctorando, don Ignacio Navarrete López Cózar, tiene la palabra. Excelentísimo y magnífico señor rector,
excelentísimo señor consejero de Educación y Juventud, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro de doctores de la universidad, señoras, señores, sentimos una profunda satisfacción y a la par una tremenda ansiedad con el ofrecimiento que se nos hizo por parte de la Universidad de Extremadura, a través del ilustrísimo señor decano de esta facultad, profesor Salido, para que nuestra humilde persona fuera quien brindara esta laudatio en el solemne acto que supone la investidura del profesor Miguel Cordero del Campillo como doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura, a propuesta de su Facultad de Veterinaria y a nuestro juicio el más solemne acto académico de la universidad, el de más brillo y esplendor. Inmediatamente, y con esa valentía o quizá inconsciencia que nos caracteriza, nos apresuramos a aceptar, pues si bien suponía un tremendo riesgo, dado que lo especial de la ocasión podía conllevar un estrepitoso fracaso oratorio, también representaba una magnífica ocasión para poder presumir ante la comunidad universitaria y veterinaria, haciendo el panegírico de tan magno personaje, no sólo de la amistad con tan insigne veterinario, que nos honra, sino también de que, tal y como él nos dijo con ocasión de nuestra defensa de la memoria de doctorado, se consideraba, y así lo aceptamos desde entonces, nuestro abuelo científico. Él había tenido algo que ver en la promoción de nuestro maestro, el querido profesor doctor Francisco de Paula Martínez Gómez, nuestro Paco, como a todos nos gustaba llamarlo, y que por lógica del destino, los grandes hombres con frecuencia son los primeros que desaparecen, nos dejó precisamente en esta ciudad cuando, una vez más, venía a prestar un servicio a la universidad. ¿Cuánto hubiera disfrutado este momento? Él que nos enseñó y siempre mantuvo, a pesar de algunas discrepancias, la actitud de respeto, cariño y admiración hacia don Miguel. Sabemos que el sentimiento era mutuo y por ello tenemos la certeza de que a usted le gustará recordarlo con cariño en este feliz día. El profesor Cordero nace en 1925 en Begamián, señorío del obispo de León, un pueblo desaparecido hoy bajo la agua del embalse del Porma, en el seno de una familia marcada por el honor y la honradez, como correspondía a toda aquella cuyo cabeza era integrante del benemérito cuerpo de la Guardia Civil. Se forma humana e intelectualmente en este ambiente, lo que a nuestro juicio lo marcaría para toda la vida. Por ello, se puede decir, igual que él afirma de su padre, había en él, junto con una gran seriedad, un espíritu de reflexión, un gusto por el orden y la justicia y un afán de superación por la vía del trabajo y del estudio. Tal y como indica a su discípulo el profesor Antonio Ramón Martínez, su vida está marcada por pasiones de servicio práctico. De ahí el afán por el estudio de la vida, de lo vivo y especialmente de esas vidas en común, fascinantes cuando nos aproximamos y observamos detalles íntimos de ellas, que son las de los parásitos y sus hospedadores. Don Miguel es ante todo parasitólogo. Descubrimos también pasión por lo práctico en sus otras dedicaciones, la gestión y representación universitaria, la política nacional durante un tiempo o la historia, de la que sobre todo en estos últimos años ha hecho auténticamente profesión. Pero hagamos un breve esbozo de su vida profesional y como no creemos ni necesario, ni conveniente, ni posible hacer una exposición detallada de su currículum vitae, vamos a exponer los retazos de su vida que, para enseñanza nuestra y de las futuras generaciones, nos parecen más importantes, aun con el peligro que supone hacer selección cuando todas las actividades resultan tan positivas. Es necesario resumir al máximo para no abusar de la paciencia de ustedes y para no atraer hacia mí sino la mínima atención necesaria para loar esta gran figura de la ciencia y las letras, pues en ambos campos ha destacado por su alto nivel cultural y extensa producción. Habremos, eso sí, de hablar de sus distintas facetas como veterinario, como leonés, como español y como universitario, tanto docente como investigador, o como gestor con cargo unipersonal, o como científico reconocido mundialmente. Que todas ellas, al fin, son muestra excelente de a dónde pueden conducir la honradez, la inquietud y el trabajo, movidos por una idea de servicio a los demás. Cursa la licenciatura de veterinaria en su León, pasando luego a Madrid a terminar los estudios de doctorado, dado que por aquella fecha solo en la Universidad Central se podía alcanzar este grado.
De su vida como veterinario nos gustaría resaltar su actividad en la empresa privada como técnico veterinario de laboratorio SIVA, junto a su buen amigo el profesor Ángel Sánchez Franco. O como opositor, Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios, o número 1 de su promoción, el Cuerpo Nacional Veterinario. O como director de la Estación Pecuaria Regional de León, o presidente del ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de su provincia, actual presidente honorífico, o como decano de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario. Siempre fue un gran profesional que, como tal, ejerció mentalmente, pero sin llevar esta actitud hasta el desprecio hacia el resto de las profesiones. Siempre se ha rodeado de biólogos, farmacéuticos, médicos, lingüistas y siempre ha mantenido relación con los cultivadores de todos los campos de la ciencia. Supo mantener firmemente su condición de veterinario, luchando en todos los campos, sanidad, agricultura, por sus colegas y promoviendo la calidad científica y humana de todos los que ejercen tan apasionante labor de servicio a los demás, en cualquier puesto de trabajo, privado o público. Como leonés, bien orgullosos están sus paisanos de él, lo cual queda patente en la confianza que le depositan habiéndolo elegido miembro del Consejo de Administración primero y Obras Sociales después de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, vicepresidente de la Fundación Octavio Carballo, vocal de la Fundación Profesor Santos Ovejero del Agua y de la Fundación Fray Bernardino de Sahagún. En general, basta con pasear con el profesor Cordero por su ciudad para comprobar el grado de cariño que todo el pueblo leonés siente por él. Su amor a la historia le ha valido para conocer más y mejor su facultad, su universidad, su ciudad, su autonomía, consiguiendo, como dice la semblanza que de él hacen en la editorial Everest, con motivo de la publicación de una de sus obras, aunando su condición profesional con sus aficiones humanísticas, consigue un leonesismo de amplio vuelo. Activista convencido como proclamador de la gloria de la ciudad de León y de su reino, puede llegar a encontrar rápidamente la relación existente entre cualquier cosa y su León natal. Y como siempre hubo un leonés que conquistó, o al menos cautivó a todas y cada una de las ciudades y provincias de España, ya se sabe, los guzmanes. El ser español para él no es sino una extensión de ser leonés. Ama a su patria sin ñoñerías, tal y como ama a su tierra natal. En numerosas ocasiones lo ha demostrado. Su espíritu siempre abierto a representar a su país en cualquier evento internacional le ha llevado a sacrificarse en innumerables ocasiones y asistir a citas quizás no muy apetecidas. En 1977 fue elegido senador independiente de las Cortes Constituyentes por la provincia de León, siendo votado por amplia mayoría de sus conciudadanos, tanto de un signo como de otro, lo cual indica el grado de aceptación de que goza en su tierra. En la acta de las sesiones parlamentarias queda reflejada su intensa actividad, su labor por la defensa de los valores éticos y humanos. Posteriormente, en 1983 fue elegido miembro de la Comisión Mixta de Transferencias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En su aspecto universitario, al que ha dedicado sin duda la mayor parte de la vida, es fecunda su actividad. Como buen docente ha recorrido toda la escala del profesorado. Se ha formado en una universidad desprovista de medios, pero ha sabido adaptarse a las nuevas formas, a las nuevas tecnologías, no quedando anclado en el pasado. Se incorpora a la universidad en 1947, año en que es llamado para desempeñar una ayudantía de patología general y médica, o al año siguiente en el que pasa definitivamente a lo que sería su gran dedicación, consiguiendo la plaza de ayudante de parasitología y enfermedades parasitarias. A partir de ahí, desempeñaría los puestos de profesor encargado de curso, profesor adjunto interino, profesor adjunto por oposición, profesor encargado de cátedra vacante y, por último, catedrático de universidad en el año 1963 y desde entonces con dedicación exclusiva y real a ella. Desde este momento la actividad docente reglada ha sido para la parasitología y las enfermedades parasitarias, incluyendo también en esa actividad las enfermedades infecciosas, epidemiología y medicina preventiva y policía sanitaria. Al dividirse las cátedras en España en 1974, optó exclusivamente por la de parasitología y enfermedades parasitarias. Entre los órganos unipersonales de gestión universitaria también se puede decir de él que ha combatido en todos los frentes. Así, fue vicedecano de su facultad, delegado de la Administración General de la Universidad de Oviedo para la Facultad de Veterinaria de León, decano por 2 periodos, catedrático responsable de la sección de Ciencias Biológicas de León, Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo, representante del profesorado para el patronato de la Universidad de Oviedo y para su comisión de investigación científica,
representante de la Universidad de Oviedo en el patronato, a su vez, del Colegio Universitario de León, vicerrector de la Universidad de Oviedo para el campus de León y, por último, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado y rector de la Universidad de León. Como investigador, ha alcanzado las máximas cotas a las que todo profesional aspira. Ha conseguido subvención para 17 proyectos de investigación, tanto de la empresa privada como de las distintas administraciones públicas, destacando una beca de la Fundación Juan March, otorgada para la coordinación de un gran proyecto en el que colaboraron todos los parasitólogos de España y Portugal que en este momento existían, la confección del índice catálogo de zooparásitos ibéricos. Esta primera edición de la obra completa ha sido un maravilloso ejemplo de coordinación de trabajo científico, que además unió con lazos fuertemente fraternales a los investigadores parasitólogos de la época. Todos habían participado y a todos se les había reconocido. Autodidacta, va poco a poco desentrañando los secretos de la ciencia parasitológica con sus trabajos sobre Eimeria, trasladándose al Instituto López Neira de Parasitología a Granada, ciudad de la que nos consta guarda un cariñoso recuerdo, lo cual nos orgullece, donde en la proximidad del gran maestro de este campo de la ciencia, aprovechando un periodo vacacional, su tesón y capacidad de trabajo han sido siempre inmensos, se va haciendo para, en el futuro, poder crear la escuela que tantos y tan buenos frutos ha dado para la parasitología española. Profesores Martínez, el malo, claro, Rojo, Ayer y Cármenes, doctores Pilar Álvarez, Díez Baños, Yolanda Manga, etcétera, etcétera. Pero su inquietud no le podía dejar en paz, y así, en 1956, 57, 58, 59, 67 y 86, de nuevo sacrifica a la familia. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y en este caso el dicho se cumple con creces en Emilia, su esposa, y marcha para hacer distintas estancias en Gießen, Alemania, en el Instituto de Parasitología, en Hamburgo, Alemania, en el Instituto de Medicina Tropical, en el Central Veterinary Laboratory de Weybridge, en el Reino Unido, en el Department of Veterinary Parasitology del College Station de Texas, en Estados Unidos. De nuevo en Gießen y Berlín, pero esta vez invitado por los profesores Lemler y Boch. En el Central Laboratory of Helminthology de Sofía, Bulgaria, y en el Departament de Zoofisiologie y Parasitologie de Gante, en Bélgica, respectivamente. Respecto a su producción científica, baste decir que ha dirigido 25 tesis doctorales, todas ellas defendidas y evaluadas con la máxima calificación. Ha publicado un total de 37 libros, monografías o capítulos, 10 prólogos a libros, 18 traducciones al español desde el inglés, alemán y francés, idiomas que domina. Ha presentado 51 comunicaciones o ponencias a 38 congresos o reuniones nacionales y 53 en 37 congresos internacionales. Tiene publicados 165 trabajos científicos en revistas de especialidad y gran impacto y 110 artículos de extensión universitaria, de historia o profesionales de divulgación, sin contar los artículos en prensa regional en los que, sobre todo últimamente, se ha prodigado. Creemos que a todo esto, sin duda, se le puede llamar, y sin temor a errar, que se trata de una fértil vida intelectual. Y aún hoy continúa produciendo como profesor emérito. Pertenece a 7 academias y reales academias de ciencias, medicina y veterinaria en todo el país, y a 4 asociaciones científicas nacionales, destacando la nuestra, la de parasitólogos españoles, de la que fue socio, fundador y presidente, y 6 asociaciones internacionales, de las que queremos destacar la British Society for Parasitology, la World Association for Advancement of Veterinary Parasitology, vocal de su junta directiva y miembro de honor, la European Federation of Parasitology, vocal y luego presidente de su junta directiva, y es además miembro ad honorem de las asociaciones de parasitólogos de México, Alemania y Bulgaria. Ha pertenecido a 5 comisiones internacionales como representante español y 11 nacionales, todas de la máxima relevancia. Por último, y como colofón a esta larga relación de méritos necesaria, hemos de indicar el reconocimiento que de ellos ha hecho la sociedad y hemos de decir una vez más que, como siempre, no ha sido precisamente espléndida. No obstante, ha sido tan dilatada su vida pública que algunos han recaído sobre él.
de los que queremos resaltar el Víctor de Bronce, por motivos profesionales del SEU, Premio Castilla León de Investigación Científica y Técnica, Encomienda de Alfonso X el Sabio, Medalla López Neira de Parasitología, la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad y, por último, Medalla de la Orden del Mérito Constitucional por su actividad como senador en las Cortes Constituyentes. La vida de este hombre ha estado marcada por el trabajo y el servicio. Ha sabido llevarlo a cabo con la elegancia del humanista, la curiosidad del historiador y el realismo del investigador biológico, pero a su vez todo mezclado en un crisol que no es otro que el espíritu universitario, con mayúscula, que parece hoy no proliferar excesivamente, pero que tan profundamente ha calado en el profesor Cordero y en todos sus discípulos. Hoy podemos repetir algo que alguna vez le hemos oído y no es otra cosa que la anécdota que cuentan de que en Nueva York, el día de San Patricio, patrono de los irlandeses, todo el mundo quisiera que su apellido comenzara por Mac. Nosotros en este día podemos darle envidia a otros profesionales sintiéndonos veterinarios gracias al orgullo que representa ser colega de este insigne parasitólogo. Vaya pues, para nuestra universidad y nuestra facultad en particular, la felicitación por haber decidido incorporar a tan magno prohombre a la lista de sus doctores honoris causa. Y para él, nuestro agradecimiento por haber aceptado. Con actos como el de hoy, la Universidad de Extremadura continúa su avance, buscando el lugar que en la ciencia y en las artes españolas le corresponde. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al excelentísimo señor don Miguel Cordero del Campillo el supremo grado de doctor honoris causa por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura. Gracias, he dicho. Ahora vamos a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al excelentísimo señor don Miguel Cordero del Campillo. Acercaos. Habéis sido designado doctor honoris causa por la Junta de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en testimonio de vuestros relevantes méritos. Por ello, y en virtud de la autoridad que ostentamos, os entregamos y conferimos el título que atestigue en todas partes y para siempre el grado de esa dignidad doctoral. Y como símbolo de tan alto honor, os imponemos este birrete, tantas veces laureado, honrado sin cesar por tan grandes, tan ilustres y tan excelsos maestros en los reinos de España. Sobre vuestra cabeza, cual corona de vuestros estudios y méritos. Ostentadlo siempre y llevadlo a todas partes. Vuestro padrino os va a entregar los atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultivéis y difundáis sin descanso, para que tengáis presente que por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores. Recibid el anillo que en los pasados tiempos, en estas venerables y solemnes ceremonias, cual símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes, arbitrajes y consultas de vuestra ciencia y profesión, se entregaba y por conferido se tenía.
Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Una vez conferido el grado de doctor, se concede la palabra al excelentísimo señor don Miguel Cordero del Campillo para que pronuncie su discurso de ingreso en este claustro. Magnífico y excelentísimo señor rector de la Universidad de Extremadura, excelentísimo señor consejero de la Junta de Extremadura, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro de doctores, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Emocionado y no poco abrumado por el honor que recibo y por las expresiones de elogio que he escuchado en la laudatio, doy las gracias a todos los que tan benévola y afectuosamente juzgaron mi vida profesional y científica, desde la propuesta inicial de mi colega y amigo, el profesor Navarrete, en la Facultad de Veterinaria, hasta la última instancia que ha acabado trayéndome ante esta distinguida audiencia. Nadie que haya intentado ejercer fielmente el oficio universitario se siente extraño en los ambientes académicos, aunque sean foráneos, y menos quien, como yo, ha disfrutado del privilegio de la amistad de los colegas de otras universidades. Pero es que además vengo a Extremadura sin sentir el abandono de mis lares, porque mis orígenes y mi descendencia, en la que hay renuevos cacereños, se hallan dispersos desde las montañas cantábricas hasta las costas atlánticas de Andalucía, a lo largo del meridiano que nos es común. Quiero por ello ofrecer mi homenaje a Extremadura, a sus hombres, a su universidad, evocando sus vínculos con León, trayendo a la memoria a algunos de los extremeños que más atractivo ofrecen a un universitario, y terminando con unas notas relativas a las figuras de las ciencias de la salud, en obsequio a mis compañeros de la Facultad de Veterinaria de Cáceres. De sur a norte, si nos atenemos a la cronología histórica, nos enlazó desde el tiempo de los tartesios lo que hoy conocemos como Ruta, Vía de la Plata o Argentea, denominación que tiene que ver con su condición de ancha, lata, o el griego platis, o acaso con el árabe balat, empedrada, como corresponde a la vía romana de Astorga a Mérida, también conocida por Equinea o Guinea por las recuas de solípedos que la hollaron. A este camino se ha ajustado la Cañada Real Leonesa, una de las importantes vías reguladas por la Mesta. Cuando Marco Agripa funda Emérita Augusta, en ella se radicaron soldados licenciados de la Legio Séptima Gémina, fundadora de la ciudad de León. En tiempos de la dominación árabe, leoneses fueron quienes rescataron estas tierras. Alfonso VII, el emperador, ganó Coria en 1142, y Fernando II, precisamente a quien debe el obispo de León el señorío sobre mi villa natal de Begamián, fundó en esta ciudad los Fratres de Cáceres en 1170, que se convirtieron en Orden de Santiago 5 años después, y llegaron a organizar un territorio de unos 9.000 kilómetros cuadrados, estableciendo nuevas gentes en más de 80 poblaciones en las que se denominó Provincia de León en los libros de la Orden y Maestrazgo de León en las crónicas generales del reino, espacio donde numerosas localidades conservan todavía el apellido de León, encabezadas por Calera de León, donde se trasladó el Colegio de San Marcos de mi ciudad. Los santiaguistas se reintegraron a la sede legionense después de haber pasado por Mérida en 1602 y allí permanecieron hasta la extinción de las órdenes militares. Alfonso IX, el rey leonés que fundó la Universidad de Salamanca,
que reunió por primera vez en Europa unas cortes en las que participaron los representantes del pueblo al lado de nobles y eclesiásticos, la Curia Regia de León, en 1188, años antes de que se promulgara la famosa Carta Magna Británica, repobló las Urdes y otras zonas, como la llamada Siberia extremeña, en la que todavía se mantienen apellidos cuyas raíces están en Bavia, La Cabrera, Maragatería y El Bierzo. A su muerte, acordaron doña Berenguela y doña Teresa de Portugal en Valencia de Alcántara, plaza reconquistada por el mismo don Alfonso, que ocupara el trono de León y que ya era rey de Castilla, don Fernando III el Santo. Curiosamente, Pons recoge la opinión de que el viejo nombre de la ciudad de Alcántara fuera Lancia, como la capital de los Astures leoneses, basándose en una inscripción romana hallada cerca de la localidad. Reliquias del dialecto oriental leonés son las hablas de las regiones más aisladas de Cáceres, incluyendo la aspiración de la H, que todavía hallamos en nuestros municipios del corazón de los picos de Europa, como han observado Alonso Garrote y Alonso Zamora Vicente en la obra literaria del poeta extremeño más conocido, Gabriel Galán. Un 70% de vocablos y de expresiones están relacionadas con el dialecto leonés. Además de comunes usos y costumbres en zonas de repoblación leonesa, las semejanzas son mayores donde quiera que la vida pastoril haya tenido importancia. Nuestro Enrique Gil y Carrasco escribió un precioso relato titulado El pastor transhumante, que refiere a la vida de un hijo de las montañas de León que pasa la vida yendo y viniendo desde ellas a las vegas del Guadiana, preparando migas canas, chanfaina y caldereta, disponiendo las roperías y el cundío, gobernando el rebaño del propietario con su propia excusa, atendiendo las doblas para el mejor provecho. Permítame que para cancelar estas breves referencias a nuestros comunes lacios, les recuerde que San Pedro de Alcántara, que tanta influencia tuvo en la mística y en la estética de su tiempo, era de estirpe leonesa, pues sus padres procedían de Villaturiel, localidad que cuenta con una ermita dedicada al santo y donde se recitan coplas alusivas a los episodios que fueron causa de la marcha de sus progenitores a tierras extremeñas. Otra de vuestras glorias, Diego Muñoz Torrero, uno de los que más se distinguieron en la redacción de la Constitución de 1812, fue canónigo y chantre en Villafranca del Bierzo desde 1792 hasta la rebelión contra los franceses. Debió ser bien aceptado, pues el cabildo villafranquino acordó mantener sus honorarios, las planas, como si estuviera realmente presente durante sus trabajos constitucionales en Cádiz. Y como a otros liberales extremeños, le costó cara su devoción por la libertad. Así como no pueden entenderse la conquista y colonización de América sin Extremadura, no se puede comprender estas sin conocer sus raíces leonesas. Al fin y al cabo fueron los impulsos expansionistas y guerreros de leoneses y castellanos los que se proyectaron hacia el otro lado del Atlántico. Es curioso que en las disputas que mantuvo la Orden de Santiago con pueblos de la provincia de Sevilla, Rodríguez Blanco diga que la agresividad y prepotencia con que los naturales de la tierra de León se comportan en semejante tesitura hizo que de grado o por fuerza los santiaguistas consiguieran mantener o apoderarse los territorios objeto de discordia. Sin duda, los conquistadores extremeños de América tenían conductas que venían de sus antepasados norteños. No ha carecido Extremadura de hijos ilustres que la encomiaran, pero también lo han hecho algunos de los foráneos sorprendidos por la fuerza de sus paisajes, como Rafael Sánchez Mazas en su obra Rosa Krüger, que mi paisano y amigo Ramón Carnicer insiste en otros diversos puntos en su obra Las Américas Peninsulares. También el astorgano Leopoldo Panero dejó inédito un bello poema dedicado a Trujillo. Elijo solamente tres brillantes humanistas para esta ocasión. En primer lugar, el discípulo del leonés Cipriano de la Huerga, Benito Arias Montano, humanista y políglota, que tomó el hábito ecuestre de Santiago en el convento de San Marcos de León, en el que escribió su Rhetoricorum Libri, dedicando un elogio a la propia ciudad leonesa, cuyo Museo de San Marcos conserva dos retratos suyos. También cuenta León con su dedicatoria autógrafa en un ejemplar ofrecido al convento de San Marcos de la Biblia políglota de Amberes, de cuya edición fue responsable. Además de su ingente obra, Arias Montano tuvo discípulos tan sobresalientes como Pedro de Valencia, al que llama raro ejemplo de piedad y erudición, doble cronista del reino y de las Indias, de extraordinaria preparación intelectual y dotado de fuerte ánimo que se puso a prueba cuando denunció la superchería del pergamino y láminas de Granada en un informe que hizo suyo el Papa, y cuando se opuso a los juicios contra las brujas en una época en que su destino en toda Europa era la hoguera. No le faltó la experiencia inquisitorial
cuando conoció los procesos de Fray Luis de León, del canónigo astorgano Gaspar Garajal y de otros miembros del grupo de los humanistas con quienes mantuvo relación intelectual y afectiva. Sorprende la vigencia de las opiniones de Pedro de Valencia sobre el sentimiento nacional español, sus ideas sobre el colectivismo agrario, su crítica de las guerras de conquista que transforman a los hombres, en sus palabras, en lobos, grifos y leones de las demás naciones, más su certero diagnóstico de las negativas consecuencias que implicaba para España la llegada de oro y plata de América, conducente a la decadencia de las actividades productivas en nuestra península, sustituidas por la holganza y la presunción vacía. De este personaje se dijo en la oración fúnebre que había sido el mejor sujeto que España podía presentar ante las naciones extranjeras. Va a ser famoso, más famoso de lo que ha sido, cuando se conozcan ampliamente sus relaciones de Indias y el resto de su obra, que un catedrático de la Universidad de León, vinculado en su juventud a Extremadura y presente, el profesor Morocho, dirige en la edición de obras completas, que ha supuesto un fructífero, difícil trabajo de búsquedas en archivos nacionales y extranjeros. Coetáneo de Arias Montano, Francisco Sánchez de las Brozas, el brocense, del que en un recinto universitario vale la pena destacar su papel estimulante de la duda, salvo en lo tocante a la fe, pues afirmaba que no quería cultivar su entendimiento, sino interpretar conforme a lo que ha estudiado, y tenía por malo creer a los maestros, porque para que uno sepa es necesario no creerlos, sino ver lo que dicen. Dado que el honor que hoy recibo viene de mis presuntos méritos en el campo de las ciencias veterinarias, me parece procedente destacar que esta región, donde mi ilustre colega el profesor Navarrete y sus colaboradores tanto prestigian la parasitología, cuenta con brillantes precedentes médicos y veterinarios. Hay testimonios sobre el ejercicio médico en la ciudad de Mérida. Se dice que la primera intervención cesárea fue realizada con la madre viva, atribuyéndosela a Paulo, médico, diácono y finalmente obispo en el siglo VI. Los hospitales de Guadalupe, famosos por su organización, pulcritud, calidad de la asistencia, formación del personal sanitario y dotación de su farmacia. Se asegura que por privilegio papal se autorizó por primera vez en España a abrir cadáveres, es decir, a practicar necropsias, levantando la prohibición del decreto de sepulturis del Papa Bonifacio VIII en 1300, en el que se expresaba que la práctica de cualquier abuso con el cuerpo de los muertos debe cesar para siempre. Allí, en Guadalupe, se adquiría una buena preparación médica y quirúrgica, según acredita Gaspar de Barreiro, que nos refiere Vicente Barrantes y Moreno, el bibliógrafo diligente, escrupuloso y exquisito que dice Rodríguez Moñino. Guadalupe prestó a tareas asistenciales un famoso cirujano, Francisco de Arce o de Arceo, cuya obra De recta curandarum vulnerum raciones se editó en Amberes, tuvo un enorme éxito, alcanzó una reimpresión, se tradujo al inglés y entre 1600 y 1717 aparecieron 3 ediciones en alemán y una en holandés. Fue uno de los primeros cultivadores de la pediatría, además. También ejerció en Guadalupe Francisco Hernández, el protomédico de las Indias Occidentales, conocedor de la anatomía comparada, famoso por su obra Rerum Medicarum Nova Hispania Thesaurus, considerada como uno de los tratados más importantes de la enseñanza de la materia médica en el Renacimiento, que recoge hasta 4000 plantas. Reputados galenos fueron también Gentil, Vicente Yerto, médico militar que intervino en las campañas de Alemania y Portugal en los ejércitos de Felipe II, pero que además trabajó sobre la flora de Badajoz. El médico y naturalista Pedro Dosma, estudioso de la flora sudamericana. El farmacólogo Simón de Tobar, que estableció en Sevilla uno de los populares jardines de plantas medicinales característicos del Renacimiento. Muchos más podría citar, pero termino esta relación con la mención del médico y humanista Juan Sorapán de Rieros, a quien Rodríguez Moñino llama padre de nuestra bibliografía literaria regional, autor de una interesante medicina española contenida en proverbios vulgares. Como nota curiosa, recordemos que Manuel José Quintana, madrileño, pero hijo de extremeños, desterrado en Cabeza de Buey por sus ideas liberales, escribió un poema dedicado a la vacuna, en contraste con el juicio peyorativo de Manuel Kant, el filósofo de Königsberg, quien se opuso a la ariolización, arguyendo que ello equivalía a animalizar a los humanos. Tuvo especial significado Extremadura en la historia del paludismo en España. Fernando V falleció en Madrigalejo de una caquexia palúdica, complicada con cámaras, es decir, diarreas, acaso producida por entamebas. Hernán Cortés padeció fiebres cuartanas y por ellas no pudo marchar a las Indias en la expedición de Nicolás de Obando. El filólogo Gonzalo Correa
Consideraba en su vocabulario de refanes, frases proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua castellana, dichos como que cuando el bazo crece, el cuerpo enmagrece, y cuando engorda la moza, al cuerpo el bazo y al rey la bolsa, mal anda la cosa, que son claras referencias al padecimiento esplénico propio de la malaria. El remate que pone en boca del galeno no tiene desperdicio. Yo he curado, es decir, cuidado, que Dios te salve, que guarda relación con la invocación habitual en los recetarios de la Edad Media, que hallamos, por ejemplo, en Arnau de Vilanova o en el Lim Wafid de Toledo, de un recetario árabe del siglo XI. Cristóbal Nieto describió unas piedras perniciosas sincopales de tipo tercianario en el siglo XVIII y se ocupó del paludismo también en Cáceres, Reyes Agún, médico de Fuente de Cantos, y particularmente en Mérida el médico de las tercianas, como se llamó el doctor José de Alsinet y Cortada, famoso por sus conocimientos sobre el paludismo y su tratamiento con quina, que hizo además atinadas observaciones sobre los peligros de las aguas estancadas y sobre la estacionalidad de algunas enfermedades. Las actividades de la Comisión de Saneamiento Palúdico se centraron básicamente en la provincia de Cáceres, en la que se creó el Instituto Nacional Antipalúdico con sede en Navalmoral de la Mata. Había razones poderosas. Cáceres figuraba a la cabeza de las provincias españolas con una tasa de mortalidad de 158 por 100.000 habitantes en 1919. En esta provincia, en la Fuente del Roble de Talayuela, se introdujeron en 1929 las primeras gamusias, que vinieron de los Estados Unidos y desde aquí pasaron a toda Europa. Y todavía en 1926 había 26 casos de mortalidad por 100.000 habitantes en esta provincia. Es en esta provincia también donde se diagnosticó el último caso de paludismo autóctono por Plasmodium vivax, en el Rosalejo, y en mayo de 1961. Y en esta provincia la Organización Mundial de la Salud declaró a España, cuando se eliminó el último foco, exenta de esta protozoosis en 1964, es decir, no hace mucho. Permítame que dedique algo a mi profesión veterinaria. Desde Luis de Cáceres, que con Diego de Zamora fue nombrado por los Reyes Católicos en toda su vida examinadores mayores de albéizares y herradores de todo el reino, y que viene expresamente mencionado en la pragmática de 1500 que establece el portalbeizarato en España. Fernando Calvo, un hombre de gran experiencia clínica, de sólida preparación cultural, desde los clásicos hasta los científicos de su propia época, autor de un libro de albeizaría dedicado a los equinos, en el que demuestra ingeniosas interpretaciones de los fenómenos biológicos y conocimientos sobre la actividad de los medicamentos, por lo que nuestro historiador de la veterinaria, Sanz Egaña, lo califica como biólogo de la albeicería. La fiesta nacional cuenta con don Luis de Trejo, el capitán de corazas, señor de Grimaldo, y varios títulos más que escribió, advertencias y obligaciones para torear con el rejón. Otro de los grandes de la albeitería, Martín Arredondo, de Almaraz, alcanzó fama de ser el más culto de la profesión en el siglo XVII, autor de una recopilación de albeitería cuyo éxito continuaba vigente en el siglo XVIII. Y como hombre refinado que era, se interesó por el pasado de la profesión y escribió una profección de albeitería y su antigüedad, de los hombres notables que han escrito de ella y de la estimación que de sí debe hacer el buen albéizar. Al final del periodo de la albeitería, Lucas, maestre de San Juan, escribe el deleite de los caballeros y placer de los caballos y la práctica de los colmeneros, con un epílogo que pone en la última reedición José Santelli, autor de un tratado de las enfermedades de los animales útiles y domésticos. Y llamo la atención a mis compañeros sobre lo de útiles, que encaja con la expresión germánica de los nutztiere, es decir, no solamente los animales de granja, sino toda clase de animales útiles que son objeto de las atenciones veterinarias. Tienen ustedes, los extremeños, también una figura muy vinculada a nuestra profesión veterinaria, que fue don Manuel Godoy Álvarez de Faria Ríos Sánchez Zarzosa, de Castuera, figura bajo cuya influencia se creó el Real Colegio Escuela de Veterinaria de Madrid, que acaba de celebrar su segundo centenario. En la veterinaria moderna, y hago abstracción de las figuras presentes, José María Giles Ontiveros, primordialmente preocupado de la cría del caballar, pero que también publicó algunas observaciones sobre el cisticerco y la triquina a propósito de algunas de las muertes asociadas al foco de triquinelosis en estepa. Juan Tellez Vicén, un catedrático de cabeza de buey, que fue catedrático en León, después en Madrid, famoso por la vocación profesionalista, a cuyo servicio puso el Eco de la Veterinaria, una revista que fundó en 1853. Fue el organizador del primer Congreso Español de Veterinaria, en Madrid, 1883, donde tuvo un clamoroso éxito por sus brillantes condiciones de orador.
Distinguidos catedráticos extremeños fueron también don Juan Manuel Díaz del Villar y Martínez Matamoros, paisano de Godoy, de Castuera, que enseñó Fisiología e Higiene, fue académico de la Nacional de Medicina, consejero de Instrucción Pública. Ramón García Suárez, de Badajoz, pero hijo de un leonés de Murias de Paredes, catedrático de Anatomía y director de la Escuela de Santiago, que pasó a la de Córdoba, donde se retiró. En él se da la circunstancia de haber sido el padre de los dos primeros generales del Cuerpo Veterinario Militar, que era una vieja aspiración que tenían nuestros compañeros de la milicia, Luis y Reinero García de Blas. Cercano a nosotros, Victoriano Colmo Amarillas, que se mantuvo en Santiago de Compostela, en Córdoba, por fin pasó a Madrid, centro que dirigió, como dicen mis colegas los profesores Medina Blanco y Gómez Castro, férreamente hasta su transformación en facultad. Sin recurrir a amplias pesquisas históricas, puedo ampliar esta relación de distinguidos veterinarios extremeños, uniendo a ello el carácter primordialmente agropecuario de las dos provincias que conforman esta comunidad autónoma. Se puede comprender que la sociedad reclamara una facultad de veterinaria para Extremadura, que hoy es una espléndida realidad, no solo por las buenas instalaciones con que cuenta, sino por el profesorado que se ha entregado en ella, porque, como dijo Flores de Lemus cuando Alfonso XIII le mostraba complacido las obras de la Ciudad Universitaria de Madrid, la universidad no son solo edificios. Afortunadamente, los sucesivos decanos que la han regido, desde el primero, mi amigo y colega el profesor Navarrete, hasta el último, el profesor salido en estos momentos, han estado provistos de la energía y el fervor que exige remover tantos obstáculos como se alzan en el camino para poner en el debido nivel un centro tan complejo como una facultad de veterinaria, en la que, además de los problemas generales de todo centro de enseñanza superior, se plantean los derivados de las actividades experimentales, las asistenciales y de la conexión hacia el campo. Profesorado, alumnos y personal de administración y servicios han superado la prueba con la máxima calificación. Por ello, cuando se me ha concedido formar parte del claustro de doctores de esta facultad de la Universidad de Extremadura, no solo me siento pleno de gratitud, sino también orgulloso, en la persona del profesor doctor Ignacio Navarrete López Cózar, que ha promovido el nombramiento, ha pronunciado un afectuoso y desmesurado elogio, hay que tener presente que es andaluz. Quiero expresar a todos mis compañeros de la Facultad de Veterinaria mi gratitud. Doy también las gracias a vuestra excelencia, rector magnífico, y en vos, a la Junta de Gobierno y demás instituciones de esta universidad. Tengan la seguridad de que pondré mi empeño en ser digno de ella. Muchas gracias. Acercaos para prestar con la más plena conciencia el juramento que os voy a tomar en nombre y por la autoridad de esta Universidad de Extremadura. Juráis solemnemente por vuestra conciencia y honor defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta Universidad de Extremadura en cualquier parte del mundo en que os hallareis, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se os lo demandare. Así lo juro, así lo prometo, así lo aseguro, así lo quiero. Si así lo hiciereis, que la memoria de todos los claustrales os lo pague, y si no, que os lo demande. Dignísimo señor, os admito e incorporo al claustro de esta Universidad de Extremadura con todos los derechos, exenciones y privilegios inherentes a los demás doctores. Y en señal de la paz, benevolencia y amistad con que siempre habéis de ejercer vuestro ministerio, os abrazo con la mayor cordialidad en el nombre de todos los doctores de este claustro aquí presentes. Que el nuevo doctor que ha sido proclamado ocupe el asiento a él asignado.
El padrino del doctorando, don Pablo Pérez Trens, tiene la palabra. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimo señor consejero de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, doctores, licenciados y alumnos de la Universidad de Extremadura, colegas de otras universidades, señoras y señores. En la vieja sede de la Universidad de San Carlos, en la antigua Guatemala, unos frescos que han sobrevivido a los terremotos que han asolado esa ciudad inmortalizan el rito de la investidura de doctores, ese mismo rito que hoy, ad honorem, nos encontramos reproduciendo en esta mucho más joven universidad. Y es precisamente un guatemalteco, estrechamente vinculado a la Universidad de San Carlos, el doctor García Laguardia, quien protagoniza ahora este acto en otra vieja ciudad, también patrimonio de la humanidad, igual que la antigua, y en una región de la que hace 5 siglos salieron muchas de las personas que ocuparon aquellas tierras americanas. Difícilmente podrían haber pensado el extremeño Pedro de Alvarado y quienes la acompañaron en la conquista de lo que hoy es Guatemala, que una persona nacida en esas tierras del nuevo continente habría algún día de recibir la máxima distinción académica en su región de origen. Hace algunos meses, el rector de esta universidad pidió a sus distintos centros nombres de personas que pudieran ser designadas doctores honoris causa para conmemorar así el 20º aniversario de la universidad. En la Facultad de Derecho se pensó en la posibilidad de que fuera un jurista latinoamericano quien recibiera ese doctorado. Con ello se trataba, entre otras cosas, de cumplir con la vocación americana de Extremadura, consagrada en su Estatuto de Autonomía, al afirmarse como objetivo de la comunidad autónoma el impulsar el estrechamiento de los vínculos humanos, culturales y económicos con los pueblos de Hispanoamérica. En este mismo sentido, los estatutos de nuestra universidad señalan en su artículo 3i como una de sus competencias el establecimiento de relaciones de cooperación con otras instituciones académicas, culturales o científicas españolas y extranjeras, dedicando especial atención entre estas últimas a las de la comunidad iberoamericana. La búsqueda nos condujo a la conclusión de que Jorge Mario García Laguardia podía ser la persona digna de ser incorporada al claustro de doctores de esta universidad y así se propuso. Brevemente quiero exponer aquí los motivos por los que se decidió realizar esta propuesta. En primer lugar, el doctor García Laguardia posee un currículum académico que en sí mismo justifica su doctorado honoris causa. Sin afán de cansarles con datos, se trata de un jurista que ha abordado amplios campos del derecho público como docente y como investigador. Su trabajo universitario se ha desarrollado fundamentalmente en 2 de las instituciones universitarias más relevantes de América Latina: la centenaria Universidad de San Carlos, en su país natal, y la Universidad Nacional Autónoma de México, punto de referencia imprescindible para comprender la cultura latinoamericana de nuestros días. En ambos centros ha ocupado diversas cátedras de Historia del Derecho, de Derecho Público y de Ciencia Política. Pero su trabajo le ha llevado a sí mismo a lo largo de su vida a varias universidades europeas y americanas para completar su formación primero y para desarrollar sus tareas docentes después. Es el caso, entre otras, de la Universidad de Florencia, donde el contacto con la jurisprudencia italiana de los años 60 explica buena parte de su posterior tarea intelectual. 3 son los terrenos de la actividad investigadora del doctor García Laguardia que quisiera destacar aquí. Por una parte, sus trabajos de historia del derecho público resultan absolutamente imprescindibles para comprender los orígenes del constitucionalismo español y latinoamericano. Su estudio de la participación de los diputados centroamericanos en las Cortes de Cádiz es un punto de referencia único de esa gran labor que los españoles de ambos hemisferios, como rezaba el artículo primero de la Constitución de 1812, llevaron a cabo en los albores del siglo XIX, sembrando tolerancia y libertad en los 2 continentes. Y esos trabajos han puesto de manifiesto que la contribución de los diputados del otro hemisferio no fue en absoluto testimonial o accesoria, sino imprescindible para forjar las bases del constitucionalismo hispano. A los nombres de Argüelles, Jovellanos o el conde de Toreno hay que unir, entre otros, el del diputado suplente por Guatemala, don Manuel del Llano, quien, como ha estudiado García Laguardia, con su propuesta de introducir en la Constitución la acción de habeas corpus, marcó el precedente de lo que habría de ser la lucha por las garantías de la libertad. A partir, pues,
de los trabajos sobre la participación americana, no solo en Cádiz, sino incluso en la Carta de Bayona, varios estudios han analizado las bases históricas del complejo y rico constitucionalismo centroamericano. La tesis doctoral del doctor García Laguardia versó precisamente sobre los orígenes de la democracia constitucional en Centroamérica, resultando una obra clásica en la materia. El segundo terreno de la labor del profesor García Laguardia que quisiera destacar es el de sus trabajos sobre integración latinoamericana en general y de Centroamérica en particular. La tensión dialéctica entre Estado y organización política continental ha marcado toda la historia latinoamericana desde la desaparición del imperio colonial y el correspondiente nacimiento de los primeros estados hasta nuestros días. Esa tensión ha sido especialmente intensa en el istmo centroamericano por factores políticos, sociales, económicos y culturales múltiples. Como académico comprometido con la realidad, el doctor García Laguardia ha abordado los problemas de la integración tanto desde el punto de vista del trabajo de derecho comparado, que pone en contacto la realidad de los distintos países, como desde la perspectiva estricta de los problemas jurídicos que suscita la integración en sus diversas manifestaciones. Su participación, allá por 1966, en la obra Aspectos jurídicos e institucionales de la integración centroamericana, su trabajo más reciente sobre la frustrada vocación federal de la región y el proyecto de Parlamento centroamericano, o sus múltiples estudios de derecho comparado en materias como los sistemas electorales o los partidos políticos, son parte de su labor sobre la dimensión jurídica de la identidad latinoamericana. El tercer campo de trabajo del doctor García Laguardia al que quiero referirme es el de la justicia constitucional. La estancia del doctor García Laguardia en la Universidad de Florencia, a la que previamente hice alusión, le permitió entrar en contacto con dos de los grandes cultivadores de lo que se ha venido a denominar el derecho procesal constitucional, los profesores Paolo Barile y Mauro Capelletti, continuadores a su vez de la obra de uno de los pilares básicos de la contemporánea dogmática jurídica europea, Piero Calamandrei. Pues bien, esa semilla plantada en Italia pronto germinó en el trabajo desarrollado por el doctor García Laguardia en Guatemala y en México. En efecto, su labor, estrechamente unida a la de otro de los teóricos latinoamericanos de la justicia constitucional, el mexicano Héctor Fixtamudio, ha servido de fundamento a la implantación y al desarrollo de los tribunales constitucionales en América Latina y en especial en los países centroamericanos. El esfuerzo intelectual por acoplar las técnicas de defensa de la Constitución diseñadas por el austríaco Hans Kelsen a una realidad tan alejada del mundo centroeuropeo como es Latinoamérica tuvo sus primeros frutos académicos en la monografía del doctor García Laguardia sobre la defensa de la Constitución, punto de arranque de una larga lista de trabajos del mismo autor y de un sinfín de obras de otros juristas. En un largo, reflexivo y autocrítico proceso, las instituciones de control concentrado de constitucionalidad nacidas en la primera posguerra en Austria y Checoslovaquia se han ido adecuando a las exigencias de ordenamientos marcados por su raíz hispánica, por la fuerte influencia del derecho anglosajón en su versión presidencialista norteamericana y por la inestabilidad de los correspondientes sistemas políticos. Y no cabe duda alguna de que es el profesor García Laguardia uno de los principales artífices de ese proceso. El resultado no puede ser más fructífero. Después de las reformas constitucionales llevadas a cabo en los años 80 y 90, en la actualidad todos los países centroamericanos cuentan con instituciones de justicia constitucional. Pero es más, dichas instituciones están demostrando ser, en su mayoría, un elemento básico de estabilidad constitucional, motor de la democratización de sus correspondientes ordenamientos jurídicos y, lo que es más importante, órganos en los que los pueblos centroamericanos han depositado las esperanzas de respeto de derechos y libertades en un mundo a menudo agresivo para estos. A ello ha contribuido de forma decisiva, sin lugar a dudas, el trabajo del profesor García Laguardia. Hasta aquí el resumen no exhaustivo de los simples datos académicos de la obra del doctor García Laguardia. Detrás de estos datos hay mucho más todavía. Hay una vida que da aún mayor coherencia y significado a esos datos. Y es que si la aprehensión del ser humano solo es posible a la luz de su circunstancia orteguiana, ello es mucho más así respecto del intelectual. Quien pretenda trabajar de espaldas a su realidad, a su medio, a lo que la sociedad que le rodea le exija, solo producirá abortos intelectuales, fríos frutos indignos de ser analizados. Y la circunstancia del doctor García Laguardia
es de tal naturaleza e intensidad que difícilmente puede entenderse de forma cabal. La irracionalidad y la intolerancia, la violencia absurda y el desprecio por el semejante obligaron al doctor García Laguardia a salir de su país y a trasladarse a México mientras veía cómo muchos de los integrantes de su generación desaparecían víctimas de dicha violencia. Una institución estrechamente ligada al exilio español, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, vinculado entre otros a los juristas españoles Alcalá Zamora y Recasens Sitges, acogió en su exilio a Jorge Mario García Laguardia, quien durante varios años allí desarrolló su trabajo, doctorándose primero y ocupando diversas cátedras después. Van a permitirme que reproduzca algo que en una ocasión el doctor García Laguardia me contó, aunque estoy seguro de que no se cree capaz de transmitir la intensidad de sentimientos que él me comunicó. Durante su estancia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el profesor García Laguardia veía cómo la mayor parte de sus compañeros mexicanos de trabajo, en un momento u otro, debían de participar en la vida jurídica y política, ocupando algún cargo de responsabilidad o integrándose en altas magistraturas del Estado. Él, entonces, sentía más que nunca la angustia del exilio y, sentado ante la mesa de trabajo con desolación, sabía que tenía que escribir un nuevo libro, dudando de la utilidad de una labor teórica alejada de la realidad de su país. Parece que las palabras que escribiera Raymond Aron en su introducción al político y el científico y referidas a Max Weber estuvieran pensadas para alguien como quien hoy doctoramos ad honorem. La defensa e ilustración de la ciencia adquiere un tono patético porque se percibe en él el eco amortiguado de una nostalgia y la impaciencia de un hombre de acción. El doctor García Laguardia es un perfecto exponente de la necesaria simbiosis que en el mundo jurídico debe existir entre teoría y práctica, entre investigación y aplicación del derecho. De entre las múltiples tareas llevadas a cabo, quisiera destacar como botones de muestra dos. Por una parte, a menudo el doctor García Laguardia colabora con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ocupando entre 1985 y 1989 la dirección de su Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral. Esta institución y quienes en ella trabajan desarrollan una labor básica para asegurar la consolidación de los sistemas democráticos latinoamericanos mediante la preparación, apoyo, seguimiento y colaboración en los procesos electorales. Por otra parte, el doctor García Laguardia en distintas ocasiones actúa también como asesor de la Organización de Naciones Unidas. Entre esas colaboraciones habría que destacar su participación en la elaboración del registro electoral de Nicaragua, contribuyendo así de manera muy significativa al éxito de la pacificación de ese país centroamericano a través de las urnas. El trabajo práctico del jurista no para ahí. La amargura del exilio tocó afortunadamente a su fin. La luz democrática iluminó de nuevo Guatemala y el doctor García Laguardia vuelve a su país. La necesidad de asentar las instituciones hace que la actividad académica, nunca abandonada, pase a un segundo plano, dedicando sus máximos esfuerzos al trabajo como juez. El doctor García Laguardia es nombrado magistrado de la Corte de Constitucionalidad, órgano encargado de garantizar la supremacía de la norma fundamental y de asegurar la eficacia y el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas. La tarea no es sencilla, antes al contrario, se trata de un trabajo que exige no solo formación jurídica y tino judicial, sino también sensibilidad política y fortaleza humana. Muchos y variados son los problemas que el primero magistrado y luego presidente de la Corte debe enfrentar. Lo más duro, sin duda, la prueba más difícil de superar, llega el día en que el propio poder político decide romper con el ordenamiento, abandonar el Estado de Derecho y sustituir este por la pura interpretación subjetiva de la razón de Estado. El entonces presidente de la República suspende parcialmente la vigencia de la Constitución. La actuación de la Corte de Constitucionalidad en ese momento es un ejemplo de valor y de coherencia y una prueba de que, por encima de discusiones doctrinales, positivistas o justnaturalistas, la concepción democrática del derecho impone la vigencia de ciertos valores, en especial del respeto a la libertad y a la dignidad de la persona. La Corte de Constitucionalidad se reúne y declara la nulidad de las medidas adoptadas por el presidente de la República. El derecho en esa ocasión se impuso a la fuerza, la razón a la arbitrariedad, la dignidad al desprecio del individuo. A ello contribuyó decisivamente el doctor García Laguardia
como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, junto con sus compañeros de la alta institución. Meses más tarde, no obstante, esa misma institución vuelve a verse sacudida por la violencia y su nuevo presidente, colega y amigo del doctor García Laguardia, Epaminondas González, muere asesinado. Sería injusto no recordar en este acto esa muerte aún reciente, ya que el trabajo del doctor García Laguardia en la Corte de Constitucionalidad no puede disociarse del de sus compañeros y, en particular, de quien ha pagado con su vida la defensa de la libertad. Los cambios políticos producidos en Guatemala tras el fallido golpe de Estado imponen al doctor García Laguardia una nueva exigencia al ser nombrado Procurador de los Derechos Humanos, equivalente en su país a lo que es la institución del Defensor del Pueblo en España. Aunque se trata de una labor también jurídica, la defensa de los derechos y libertades públicas adquiere en ese trabajo una dimensión aún más comprometida. El relativo reposo que ofrece un tribunal de justicia se sustituye aquí por la necesidad de encontrarse de manera inmediata y en ocasiones dramática con el ser humano cuya dignidad se ve ultrajada. La defensa de esa dignidad obliga a menudo al enfrentamiento abierto y valiente con la falta de tolerancia, con la arbitrariedad e incluso con la violencia más descarnada. La forma en que el doctor García Laguardia desarrolla esa tarea es digna de elogio y admiración. Como puede verse, la personalidad de este jurista no puede reducirse a sus 2 centenares de publicaciones o a sus muchas horas de docencia en aulas, seminarios y conferencias. Nos encontramos ante alguien que nos sirve de ejemplo y que nos recuerda lo que es la lucha por el Estado de Derecho. Ojalá, como universitarios, sepamos transmitir a nuestros alumnos la idea de que detrás de las normas, detrás de las sentencias, detrás de las páginas que recogen opiniones doctrinales e impregnándolas a todas ellas, debe encontrarse el ser humano solo vestido de dignidad y libertad. El doctor García Laguardia es un buen ejemplo de ese espíritu y por eso será un auténtico honor para esta universidad poder contar en su claustro de doctores con él. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al excelentísimo señor don Jorge Mario García Laguardia el supremo grado de doctor honoris causa por la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al excelentísimo señor don Jorge Mario García Laguardia. Acercaos. Habéis sido designado doctor honoris causa por la Junta de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en testimonio de vuestros relevantes méritos. Por ello, y en virtud de la autoridad que ostentamos, os entregamos y conferimos el título que atestigue en todas partes y para siempre el grado de esa dignidad doctoral. Y como símbolo de tan alto honor, os imponemos este birrete, tantas veces laureado, honrado sin cesar por tan grandes, tan ilustres y tan excelsos maestros en los reinos de España, sobre vuestra cabeza, cual corona de vuestros estudios y méritos. Ostentadlo siempre y llevadlo a todas partes. Vuestro padrino os va a entregar los atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia y la sabiduría que es preciso que cultivéis y difundáis sin descanso, para que tengáis presente que por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores. Recibid el anillo que en los pasados tiempos, en estas venerables y solemnes ceremonias,
cual símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes, arbitrajes y consultas de vuestra ciencia y profesión, se entregaba y por conferido se tenía. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Una vez conferido el grado de doctor, se concede la palabra al excelentísimo señor don Jorge Mario García Laguardia para que pronuncie su discurso de ingreso en este claustro. Excelentísimo rector magnífico de esta Universidad de Extremadura, excelentísimas autoridades civiles y militares, claustro de doctores, excelentísimas autoridades universitarias, señoras y señores. Debo principiar por agradecer conmovido esta distinción. Es el agradecimiento de un mestizo americano convicto y confeso, que se enorgullece plenamente de su mestizaje y de su sincretismo cultural. Soy descendiente de artesanos tejedores de larga tradición de Antigua Guatemala, una de las ciudades más importantes dentro del barroco hispanoamericano, actualmente un extraordinario museo vivo a causa de los terremotos reiterados de la región que la salvaron de la avalancha urbanística, y de campesinos españoles vascos que se convirtieron en cafetaleros del altiplano central de la Capitanía General de Guatemala en Centroamérica. Soy graduado de dos importantes universidades estatales hispanoamericanas, la Universidad Nacional Autónoma de San Carlos de Guatemala y la Universidad Nacional Autónoma de México, en las cuales he sido alumno, docente, funcionario y fundamentalmente investigador. Estos dos centros de educación superior han tenido una excelente proyección histórica. La Universidad de México es una de las más antiguas del continente americano. Las iniciales gestiones de Fray Juan de Zumárraga fructificaron en la Real Cédula de septiembre de 1551, que creó la Real y Pontificia Universidad de México, que, como fue usual, funcionó con cátedras de teología, sagrada escritura, leyes, cánones, artes, retórica y gramática. Su gobierno se atribuyó al rector, a los consejeros, entre los que se nombraban estudiantes, y a diputados que vigilaban su patrimonio. Incipiente gobierno propio y claridad en cuanto a la necesidad de su independencia económica son antecedentes comunes a la Universidad Colonial Hispanoamericana de su autonomía en sentido actual, y su régimen legal colonial influyó en otras instituciones del Nuevo Mundo. El proceso de la independencia, que se produjo en las primeras décadas del siglo pasado, arrojó a la institución en el vaivén republicano del siglo XIX. Edmundo O'Gorman recuerda cómo, suprimida la universidad por odio contra lo colonial, reinstalada por odio contra quienes la suprimieron, ya no pudo escapar al toma y daca de los partidos que, alternando en el gobierno, heredaban consignas y lealtades, frases hechas y éticas que hacían cada vez más espeso el bosque de las mutuas incomprensiones. Y solo pudo encontrar de nuevo su camino en el proyecto que Justo Sierra presentó en 1881 al Congreso
para crear la Universidad Nacional, en la que se le constituye como una institución de carácter estatal, aunque con libertad académica, una universidad liberal y nacional con sentido moderno. En el acto de su inauguración, el rector subrayaba el cambio de la antigua y la nueva institución. Antes apuntaba, se decía, sois un grupo selecto encargado de imponer un ideal religioso y político resumido en estas palabras, Dios y el Rey. Nosotros, por el contrario, decía el rector, decimos ahora, sois un grupo de perpetua selección dentro de la sustancia popular y tenéis encomendada la realización de un ideal político y social que se resume así, democracia y libertad. Y en la tercera década de este siglo, se corona su estructura al incorporar el principio de su autonomía dentro de una corriente regional hispanoamericana. En esta región se produjeron antes y después de las guerras mundiales cambios sustanciales determinados por su vinculación al mercado internacional, por la urbanización, por la industrialización en algunos países y en general la modernización. Y la universidad cargó con parte del precio que se tuvo que pagar en este proceso, y en Argentina, en 1918, se rehizo su estructura a través de un planteamiento global de reforma. Y en el centro del mismo, y como conquista lograda, estuvo su autonomía que, cargada de fuerza emocional, dirige su reciente historia y que esencialmente significó frente al pasado inmediato la radical separación de la universidad y el Estado. En la independencia frente al gobierno central y en su capacidad de autogobierno y administración está la clave de su formulación. Sobre estas líneas de organización se estructuran hoy en general las universidades de Hispanoamérica. Mi otra universidad, la Universidad de San Carlos de Borromeo en Guatemala, también tiene una rica historia. Que se asiente un estudio a manera de universidad en esta ciudad de Santiago de Guatemala, pedía el primer obispo Francisco Marroquín al rey en carta de agosto de 1548, gestión que culminó con la fundación de la primera institución centroamericana autorizada por Real Cédula de 31 de enero de 1676, que inició sus labores 4 años después. Por fin, a los 123 años de haber propuesto el ilustrísimo Marroquín al rey emperador su acariciado proyecto de erigir una especie de universidad en Guatemala, a los 113 de haber este ilustre prelado otorgado su testamento a favor de esta benéfica institución, a los 56 de haber abierto oficialmente el Colegio de Santo Tomás de Aquino sus patronos testamentarios, aunque pronto tuvieron que clausurarlo contra su voluntad, a los 30 años de haber hecho su piadoso legado para esta obra el correo mayor don Pedro Crespo Suárez, después de viajes, papeleo, contrariedades y oposiciones, de una manera mucho más intensa en los últimos años, el rey don Carlos II expidió la Real Cédula fechada en Madrid. En 1681, el oidor Francisco de Sarasa y Arce formuló sus constituciones sobre la huella de las palafoxianas de la Universidad de México en el marco general del modelo salmantino, y en junio de 1686, coincidiendo con las primeras oposiciones, el Papa Inocencio XI le confirió la calidad de pontificia. De acuerdo con las constituciones, la autoridad superior era el rector, a quien se le daban importantes atribuciones. Se reconocía el fuero universitario. La comunidad universitaria comprendía 3 órganos: el claustro de conciliarios, que representaba todos sus estamentos y a quien correspondía la elección de rector; el de Hacienda, a quien se atribuía vigilar el patrimonio universitario; y el pleno, constituido por todos los graduados y los bachilleres del de conciliarios. Aunque sujeta al patronato, la universidad no dependía de ninguna otra autoridad civil o eclesiástica. Los concursos para otorgar las cátedras eran obligatorios y otorgaba con pompa especial los grados de licenciado, maestro y doctor en ceremonial típicamente salmantino. A finales del siglo XVIII, se produjo en la Universidad de Guatemala un fuerte movimiento de reforma orientado por las ideas de la Ilustración,
de acuerdo con el oficialmente impulsado por Carlos III en España. La introducción de la física experimental con el uso de aparatos modernos, una reorganización docente con nuevos métodos y planes, ampliación del número de cátedras, cumplimiento de la Constitución 107 que permitía la libertad de cátedra y la enseñanza de doctrinas contrarias fueron algunos de sus puntos esenciales. Y estas realizaciones clarificaron el aire académico y permitieron la penetración de las nuevas ideas que se transparenta en los tesarios cada vez más atrevidos mientras avanza el siglo XVIII y principia el XIX. Hans Albert Steger, investigador alemán que ha estudiado profundamente la Universidad Hispanoamericana, nos dice cómo la Universidad de San Carlos se convirtió en el gran centro de esta clase de ilustración en América, que, como documentan los temas de disertaciones y los planes de estudios, estaba completamente a la par en las últimas actualidades de las discusiones europeas, con un retardo que correspondía al tiempo que se necesitaba para transportar un libro de Europa a América, y cómo, por esa circunstancia, se convirtió en la universidad de la americanidad por excelencia, ya que proporcionó a los talentos americanos fundamentos para actuar de acuerdo a las exigencias de la época. La documentación del expediente de la Reforma, que hemos estudiado y que existe en el Archivo General de Centroamérica en Ciudad de Guatemala, revela que los nuevos sistemas de enseñanza gozaban de general aceptación, y de esta manera Guatemala es un caso ilustrativo del hecho de que la ilustración surgió en estas universidades relativamente aisladas de Hispanoamérica más temprano que en los más importantes y menos aislados centros de América como Lima y México. Estudiar este movimiento de reforma, sus realizaciones y proyecciones, ha constituido uno de nuestros esfuerzos durante varios años y, por supuesto, la relación intelectual entre España y América. Recordaremos dos ejemplos de esa vinculación fructífera, aunque en algunos casos fallida. El primero es un esfuerzo personal de un solitario profesor de instituta en la Facultad de Derecho, miembro de esa verdadera generación casi toda nacida en la década del 770 en Guatemala. Su nombre es José María Álvarez y Estrada. Fue autor de sus apuntes de clase, un amplio libro que se publicó con el nombre de Instituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias, impreso en 1818-1820 en la imprenta de don Ignacio Beteta en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, como obra de texto para sus alumnos. Es el primer y único libro de derecho civil que se escribe en la América española en la época colonial y representa con una claridad excepcional el pensamiento de la Ilustración en el derecho. Consideraba de gran interés estudiar el derecho realmente aplicado, que hasta entonces no se suponía digno de atención frente al viejo derecho romano, y realizó una vasta compilación del derecho aplicable en el Reino de Guatemala, antecedente inmediato del intento codificador. En un ejemplo de colonialismo al revés, la obra de gran difusión sirvió de texto en universidades españolas, desplazando en algunos casos la macarrónica ilustración del Pavor de Sala. En España se hicieron dos ediciones que hemos rescatado, una en Madrid en 1829 en la imprenta de Repullés y otra en 1839 en la misma imprenta. Este libro tuvo muchas ediciones en América Española, un verdadero bestseller jurídico, como diríamos hoy. 2 ediciones en Guatemala, 3 en México, una en Nueva York, una en Filadelfia, 2 en La Habana, una en Buenos Aires que realizó Dalmacio Vélez Sarsfield para utilizarla como texto en el primer curso de Derecho Civil que se sirvió en la Universidad de Buenos Aires, y una en Bogotá. El autor, Álvarez, tuvo menos suerte que su única obra, porque elegido como diputado a las Cortes de Cádiz por la provincia de San Salvador en 1820, al desembarcar en el puerto de Trujillo, en Honduras, en su malogrado viaje a la península, pescó el cólera morbus y murió, interrumpiendo a los 43 años una indudable biografía luminosa. Cuando debimos escoger tema para nuestra tesis doctoral que defendimos en la Universidad de México,
Nuestra inclinación natural nos orientó de nuevo a las relaciones ideológico-institucionales entre España y América y a ese período y movimiento formador. Parece evidente que la generación de la independencia americana, que estructuró las nuevas instituciones políticas republicanas del siglo XIX, adquirió su politización en las aulas reformadas de la universidad. Pensamos en la función esencial de los centros de educación superior en períodos críticos y coyunturales y en la afirmación de Morner, quien refiriéndose a la Revolución Francesa decía que antes de la toma de la Bastilla la revolución estaba hecha en los espíritus. Y así descubrimos, después de una larga investigación fundamentalmente de fuentes primarias en el Archivo General de Centroamérica en Ciudad de Guatemala, en el Archivo General de la Nación en Ciudad de México, en el Archivo Histórico Nacional en Madrid y en el Archivo General de Indias en Sevilla, que años antes de la independencia, producida en las primeras décadas del siglo pasado, el fundamento ideológico que existía en la Capitanía General de Guatemala, lo que después serían las Provincias Unidas del Centro de América, había llegado a un grado de desarrollo muy significativo. La posibilidad de participar en el primer Congreso Constituyente Español, en el que se le dio lugar importante a las colonias en un intento de integración y permanencia, permitió que ese fermento aflorara. Y los documentos que don Antonio de Larrazábal, el diputado electo por Guatemala a las Cortes, lleva a Cádiz en 1811, constituyen un ejemplo de seriedad científica y competencia que nos permitieron ubicar las nuevas tendencias del pensamiento político de la región y recoger las fuentes ideológicas diversas que están en la base de la futura organización republicana. Solo 21 años después de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, solo 19 años después de la Constitución Francesa de 1791 y 23 de la Constitución de los Estados Unidos, el 16 de octubre de 1810 se firmó en Guatemala la primera Declaración de Derechos de 30 artículos que precedía al primer proyecto de Constitución de 112 artículos. Era un documento oficial elaborado minuciosamente en el seno del Ayuntamiento de la capital, la ciudad de Guatemala, para que su diputado electo para asistir a las Cortes que se reunirían en Cádiz lo trajera a la península. Sorprende que en un periodo de tiempo tan corto, tomando en consideración el aislamiento de las colonias americanas y las dificultades de la comunicación, se produjera un documento tan moderno y tan bien concebido. El documento tiene una gran importancia para una correcta elaboración e interpretación de la historia de las ideas e instituciones latinoamericanas. En el límite del antiguo régimen y con claras influencias de las ideas del siglo XVIII, ataca a fondo el despotismo del régimen español y propone como solución política a la crisis la adopción de una constitución, de un texto escrito que viniera a limitar el poder de los gobernantes, reconociendo un catálogo de derechos humanos y fijando un sistema de competencias circunscritas en las que se dividiría el poder hasta entonces absoluto. Todo un programa para el nuevo régimen. Con su básica formación ilustrada, esta generación estaba en condiciones de acceder al liberalismo sin dificultad. La Ilustración no fue propiamente hablando un movimiento político, pero la búsqueda de una reforma política era su consecuencia natural. Por eso, en el momento de la independencia, la actitud ilustrada entronca perfectamente con la ideología liberal. Los americanos independistas encontraron la inmensa tarea de construir los nuevos países contra el antiguo régimen, suprimir los privilegios corporativos con un régimen jurídico uniforme en un Estado nacional fuerte y secular, y con el estado de espíritu en que a la mayoría la Ilustración había formado, a la mano tenían toda la teoría política liberal que apuntaba a la organización republicana o a la monarquía constitucional. Pienses en las grandes líneas del pensamiento ilustrado, ensalzamiento polémico del pasado como crítica social, rescate del derecho a la discusión racional de los problemas políticos, idea de una representación elegida y el principio clave de sujetar al juicio individual los asuntos de la política y el Estado. Este documento fue impreso 2 veces en su tiempo en ediciones limitadas y perseguidas que hoy constituyen verdaderas joyas bibliográficas.
La primera en Guatemala en el propio año de 1811 en la imprenta de don Ignacio Beteta y la segunda en 1812 en Cádiz en la imprenta de la Junta Superior. El proyecto de Constitución, como decíamos, estaba precedido por una Declaración de Derechos del Hombre de 30 artículos y su parte orgánica tenía 112. Es el primer proyecto de un texto fundamental que se formula en Centroamérica y propone una monarquía constitucional moderada, adoptando los nuevos principios: soberanía nacional temerosamente formulado, división de poderes claramente esbozado y la idea del poder constituyente originario atribuido a las Cortes representando a la nación. Los documentos fueron conocidos en Cádiz por la Comisión de Constitución antes que la Constitución de 1812 fuera promulgada, pero es improbable que influyera en su redacción, aunque el capitán general José de Bustamante y Guerra hizo hincapié en el influjo que había tenido en la española y el Consejo de Indias llamó la atención en la semejanza del articulado. Con la Restauración, el diputado Larrazábal es detenido y no mejor suerte corrieron la Declaración de Derechos y el proyecto constitucional. El rey, ante la insistencia del capitán general, dictó una real orden condenatoria, ordenando se recogieran todos los ejemplares que existieran de ella, y al final del año 1815 se llevó al límite la voluntad real, llevándola a la hoguera pública en la Plaza Mayor de Guatemala. La fracción de diputados centroamericanos que se adscribe en la Asamblea de Cádiz al Grupo Liberal Reformista pretendía mantener la unidad de las colonias con la metrópoli a través de un nuevo arreglo en el cual se vieran satisfechas las pretensiones de reforma y mejora de las provincias americanas. Al no ver satisfechas por los peninsulares estas demandas y con motivo de la abolición de la Constitución de 1814 y el regreso de Fernando VII, se abre paso una opinión en favor de la independencia y los diputados americanos regresan a sus países frustrados y radicalizados a colaborar en ese movimiento. A diferencia de otras regiones americanas, en las cuales el movimiento de independencia adquirió connotaciones violentas, en la Capitanía General de Guatemala, lo que hoy integran los 5 países centroamericanos, el experimento de Cádiz se dio con gran esperanza. A pesar de la grave recesión económica y la negativa actitud regionalista que se oponía a la implantación de la reforma, los guatemaltecos con entusiasmo se abocaron a ella. Y la Constitución de Cádiz se aplicó en Guatemala en sus 2 períodos, 1812-14 y 1820, a pesar de una encubierta resistencia de las autoridades. Con el marco común del pensamiento de la Ilustración, se produjo una confluencia entre el liberalismo metropolitano y el provincial que se rompe más tarde al precipitarse la independencia. Finalmente, para concluir, sería pertinente señalar un dato más. La década pasada, a nivel político y constitucional, no fue una década perdida como se ha señalado en América Latina y en Centroamérica. En Centroamérica se inició un proceso de apertura que terminó con el régimen de exclusión política que era el signo de los largos y crueles regímenes autoritarios militares. Cuando en Guatemala, después del golpe de Estado de 1982, se abrió un proceso constituyente, nos correspondió por encargo de la Universidad Nacional elaborar un estudio de reforma constitucional que sirvió en gran medida al Congreso que dictó la Constitución vigente de 1985 en un momento de euforia democrática. Esta es una Constitución legítima, producto de un cuerpo constituyente libremente electo, en el que las distintas fuerzas, ninguna mayoritaria, tuvieron que realizar permanentemente negociaciones para obtener consensos y definiciones. Y su preocupación central es la de establecer la consagración y garantía de los derechos humanos en un sistema democrático presente la preocupación por el pasado autoritario. Al elaborar nuestra propuesta constitucional, volvimos de nuevo la vista a España, esta vez a su proceso de transición y a la Constitución de 1978, y planteamos la necesidad de crear un tribunal constitucional permanente
encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y dar plena eficacia a sus normas a efecto de convertir sus declaraciones de principios en derecho realmente aplicable, configurando un moderno sistema de justicia constitucional. Y también propusimos la creación a nivel constitucional del Ombudsman, el defensor del pueblo, que con el nombre de Procurador de los Derechos Humanos se incorporó al nuevo texto. Cuando hicimos la propuesta, no estaba previsto que al volver de nuestro largo exilio en México a Guatemala nos tocara la responsabilidad de presidir el Tribunal Constitucional y actualmente tener la grave responsabilidad de Ombudsman, de defensor del pueblo, en una sociedad de conflictos llevados al límite y en un precario, largo y difícil proceso de transición. Las dos instituciones han funcionado bien y han colaborado inmensamente en el proceso hacia la democracia. En un ejemplo especial, el Tribunal Constitucional el año pasado, en el mes de mayo, cuando el presidente Jorge Serrano Elías pretendió dar un golpe de Estado atípico, dictando lo que denominó normas temporales de gobierno, se encontró con nuestro tribunal, que entonces integrábamos, y que el mismo día por la tarde dictó una sentencia histórica declarando inconstitucional el decreto del presidente y abriendo el camino para la vuelta al orden institucional y la defensa de la democracia. Señor rector, autoridades, colegas profesores, señoras y señores, por todo esto he aceptado y agradezco la distinción. He mantenido siempre una adhesión ilimitada a nuestra madre patria España y a nuestra América, y por supuesto al pueblo donde nací y quisiera morir. He tenido además una entrega intelectual y vital a los valores superiores que informan el ordenamiento jurídico constitucional, a la democracia y a la defensa de los derechos humanos. Agradezco las amables palabras de mi querido amigo, mi padrino Pablo Pérez Trems, y a las autoridades de esta grande universidad. Muchas gracias. Acercaos para prestar con la más plena conciencia el juramento que os voy a tomar en nombre y por la autoridad de esta Universidad de Extremadura. Juráis solemnemente por vuestra conciencia y honor defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta Universidad de Extremadura en cualquier parte del mundo en que os hallareis, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se os lo demandare. Así lo juro, así lo prometo, así lo aseguro, así lo quiero. Si así lo hiciereis, que la memoria de todos los claustrales os lo pague, y si no, que os lo demande. Dignísimo señor, os admito e incorporo al claustro de esta Universidad de Extremadura con todos los derechos, exenciones y privilegios inherentes a los demás doctores, y en señal de la paz, benevolencia y amistad con que siempre habéis de ejercer vuestro ministerio, os abrazo con la mayor cordialidad en el nombre de todos los doctores de este claustro aquí presentes. Que el nuevo doctor que ha sido proclamado ocupe el asiento a él asignado. Ya estamos terminando. Amén. 2 horas.
Excelentísimo señor consejero de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, estimados compañeros universitarios, especialmente miembros de las facultades de Veterinaria y Derecho de esta universidad, representantes de otras universidades y facultades, señoras y señores, queridos profesores Cordero del Campillo y García Laguardia. Permítaseme, en primer lugar, mostrar mi agradecimiento y con el mío el de la comunidad universitaria a todos los que habéis querido compartir con nosotros estos significativos momentos de la liturgia universitaria en uno de los actos de más honda tradición académica y en el que se ponen de manifiesto en una sencilla simbología las esencias de nuestro ser universitario. Esta misma mañana conocía la triste noticia del fallecimiento de don Antonio Hernández Gil, eminente jurista, insigne universitario extremeño, amante de la libertad y de la justicia y, lo que hoy más nos interesa destacar, miembro como doctor honoris causa de esta universidad. Su magisterio y ejemplo nos acompañarán siempre y supondrán una página indeleble en la historia de nuestra universidad. Descanse en paz. El protocolo universitario otorga el privilegio al rector de ser él quien manifieste al cerrar el acto el sentimiento de satisfacción y orgullo en la comunidad universitaria por la incorporación al claustro de esta universidad en la suprema condición académica de doctor honoris causa de los profesores Miguel Cordero del Campillo y Jorge Mario García Laguardia. Este acto, habitual en otras universidades de más tradición e historia que la nuestra, siempre de profundo y vitalizador significado, se torna para la Universidad extremeña, cuando apenas lleva una veintena de años de andadura ilusionada y comprometida, en un acto de especial contenido. Y es que las instituciones jóvenes, aún no curtidas por el paso del tiempo y por los avatares de adaptación a una realidad cambiante, necesitan, tanto como las infraestructuras de personas y edificios, ejemplos de talante universitario, paradigmas de vidas entregadas al ejercicio concreto del servicio, desde las aulas y los laboratorios hasta el compromiso político y ciudadano, si es necesario, fuera ya de las cuatro paredes de los recintos universitarios. Los profesores García Laguardia y Cordero del Campillo se incorporan hoy a la Universidad de Extremadura con unas alforjas repletas de conocimientos e investigaciones de auténtico prestigio, con una docencia en la que ya han ejercido de maestros porque tienen discípulos que los siguen, pero sobre todo se integran en nuestro claustro con el esencial magisterio, el de sus vidas. Más que maestros de la parasitología y del derecho constitucional, que a buen seguro lo son, para esta universidad son maestros de comportamientos y de modos de vida. Y esto, pueden creerme, en unos tiempos en los que el saber cada vez se desmembra más y consiguientemente olvidamos con la especialización su global y humanizadora comprensión, resulta particularmente aleccionador para la comunidad universitaria extremeña. Por ello, más que felicitarles a ustedes, más que honrarles a ustedes, la felicitación y el honor corresponderían a la Universidad de Extremadura, a todos sus integrantes, en especial las facultades de Derecho y Veterinaria, por tenerles por compañeros y maestros. No voy a repetir los méritos de quienes hoy han recibido el grado de doctor honoris causa por nuestra universidad. Con mayor competencia que yo lo han hecho sus padrinos, los profesores Navarrete y Pérez Trens. Sí voy a dejar constancia, no obstante, de algunos aspectos, en mi opinión, de especial relevancia. Don Miguel Cordero del Campillo es un hombre, en el mejor de los sentidos, apegado a lo suyo, a su tierra, a sus gentes, enraizado en su ser leonés. No otro sentido tendrían sus aportaciones históricas y culturales, tratando de desentrañar episodios oscuros o hilvanando, como ha hecho en su discurso, regiones, gentes y tradiciones. No otro sentido tendrían sus actuaciones en la vida pública de Castilla-León, ofreciendo en la siempre difícil arena de la política su experiencia y consejos. Pero a la vez, junto al apego e interés por lo que le es propio,
manifiesta un carácter auténticamente humanista, globalizador, interdisciplinar, diríamos hoy. No se ha detenido en la parasitología o en la veterinaria, en donde ha formado a científicos y profesores. Las ha trascendido e integrado en un saber más enriquecedor, como los humanistas extremeños del siglo XVI, a los que él ha hecho certera referencia, el brocense o Arias Montano. Por ello, su figura y su talante me resultan tan particularmente ejemplificadores. La Universidad de Extremadura no quiere negar su ser particular de institución afincada y enraizada en un territorio concreto, el de la comunidad extremeña. No quiere ser tampoco un fantasma que desde la atalaya cómoda de sus presupuestos teóricos alumbre de forma insensible las mentes y conductas de estas gentes. Quiere sentir y gozar de sus raíces de manera consciente, solucionar problemas concretos, brindarse a todos como servicio, pero con una única salvedad, que es la que dimana del ser universitario, desechando el interés particular y provinciano, las miras raquíticas de un centro o de un departamento, procurando el espíritu humanista integrador de un saber en el que todos caben, porque todos forman parte de él. Las raíces tienen sentido porque vivifican un tronco y unas ramas, y estos tienen sentido y existen en cuanto que forman parte de ese todo. Don Jorge Mario García Laguardia aúna en su persona igualmente teoría y práctica. Relevante investigador en el derecho público hispanoamericano de una parte y actual procurador de los derechos humanos en Guatemala de otra. Estudioso de la obra constituyente de las Cortes de Cádiz y antiguo miembro de la Corte de Constitucionalidad de ese país hermano. Ejemplo, por tanto, de auténtico compromiso entre la palabra escrita o hablada y su puesta en práctica. Pero aun siendo significativo lo dicho anteriormente y suficiente para que esta universidad, como así ha hecho, lo integre con todos los honores en su claustro, reconociendo igualmente en su persona el gran esfuerzo político que todo el pueblo guatemalteco está haciendo, en su nombramiento de ver algo más. La Universidad de Extremadura nació con una denominación, la de Universidad Hispanoamericana. A la hora de darse su norma suprema, en los propios estatutos recoge la especial relación que ha de mantener con las instituciones de investigación docentes o culturales del ámbito iberoamericano. Hace año y medio, y en presencia y con la sanción de sus majestades los reyes de España, veía a la luz el Centro Extremeño de Estudios de Cooperación Iberoamericano, que forma parte de la Junta de Extremadura y la propia universidad, y que está dando en medio de esta opinión tempranos y esperanzadores frutos. Quiero decir con ello, estimado profesor García Laguardia, amigos australes, que con su nombramiento la Universidad de Extremadura recuerda su vocación y hace profesión renovada de lo que, además de estar impreso en las letras estatutarias, está grabado en las mentes y corazones de todos los que formamos esta institución. De igual a igual, los hombres y mujeres del mundo iberoamericano, a quienes une esencialmente una comunidad de historia y todos. La Universidad de Extremadura se siente muy honrada con teneros en su caso. Tengo la seguridad de que vuestra incorporación pondrá un gran bien para todos nosotros. Integráis en una categoría que nada y nadie puede ya anular, porque la categoría de honor, como decía el alcalde Pedro Ruiz, es patrimonio de la alma, y vuestras almas estarán estrechamente unidas a esta alma mater extremeña. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.